Bueno, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos hoy un plato fuerte. Sí, un plato muy fuerte, porque vamos a hablar de un tema que toca la memoria de generaciones de dominicanos. Generaciones de dominicanos. Vamos a hablar del libro Nacho. Y cuando hablamos del libro Nacho, aunque sea usted, lo ha oído mencionar. Porque este libro ha sido clave en la alfabetización en República Dominicana. Y fue escrito por el profesor Melanio Hernández. Vamos a ver a continuación, con la ayuda de Arnold y de Esdra, que va a subir el televisor allí, que nos cuenta la historia de este libro. Y más adelante tengo dos educadores que van a analizar conmigo aquí lo que significa y ha hecho el libro Nacho en la educación de este país. Vamos a ver la historia. Durante medio siglo, millones de dominicanos aprendieron a leer con un pequeño libro, un libro sencillo de apenas 80 páginas. Su nombre, Nacho. Pero detrás de este libro hay una historia poco conocida, la historia de un maestro dominicano que cambió la forma de alfabetizar un país. O sea, eso no surge de que por que me una inspiración, no, una necesidad. ¿Verdad? Tratando de buscar una de aplicar un método exacto, que funcionara. Que de alguna manera fuera útil para un determinado número de maestros de alfabetización que no tenían mucho dominio del método global, que resulta mucho más complejo. Melanio Hernández comenzó a enseñar siendo muy joven. Tenía apenas 21 años cuando inició su carrera como maestro. Era el año 1956, en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El sistema educativo dominicano enfrentaba grandes limitaciones. Muchos maestros apenas tenían formación académica. Los salarios eran pero muy bajos. ¿Dónde usted comenzó como maestro? O aquí en Villa Altagracia, aquí, ahí frente al parque. Hasta el 61 duré yo ahí. Vine en el 56 y fui ascendido a director en el año 61. ¿Usted comenzó a dar clases en el 56? En el 56, aquí en Villa Altagracia. ¿Y de 61 lo ascienden a director? A director de la Escuela Fray Arturo de Meriño de Monteplata. En 1963, con la llegada al poder del profesor Juan Bosch, se impuso una profunda reforma educativa. Bosch entendía que la educación era el principal instrumento para transformar la sociedad dominicana. Por eso tomó una decisión histórica: enviar más de 300 educadores dominicanos a capacitarse en el extranjero. Entre ellos estaba Melanio Hernández. Sí, en el gobierno de Juan Bosch, en el 63. Porque no fue solamente a mí, fuimos 350 educadores dominicanos a la Universidad de Río Piedra a recibir entrenamiento sobre nuevos métodos de enseñanza que el país desconocía, ¿verdad? Entre ellos, la aplicación de la letra Script, que ya estaba funcionando en América Latina, pero no había llegado al país. En ese proceso de capacitación, los educadores dominicanos conocieron una nueva forma de alfabetización: la letra Script, un sistema basado en líneas rectas y curvas simples, mucho más fácil para los niños que la letra cursiva tradicional. En el año 63 fuimos enviados a Puerto Rico 350 educadores y allá se nos enseñó el uso de la letra Script en el 63.
Y cuando regresamos de Puerto Rico, entonces vinimos aquí a entrenar a los maestros que alfabetizaban en el uso de la letra script para alfabetizar. Y eso duramos 10 años. Nos dieron 13 años, duramos. Entonces, cuando sale el libro Nacho, no era para sustituir el método global, sino un método más sencillo para el maestro que tuviera problemas con el método global, entonces aplicara el método de palabras normales, que era más sencillo. En ese momento, el sistema educativo dominicano adoptó el método global de alfabetización, un método moderno, pero difícil de aplicar. Muchos maestros no lograban entenderlo. Ese método, ¿no?, era muy complejo para los maestros, la mayoría de los maestros de esa época, ¿no? Porque constaba, como te digo, de 3 tomos y un manual que le explicaba al maestro cómo usar el método. Y ese método incluía el aprendizaje, o el uso, mejor dicho, de la letra script como tipo de letra más adecuado para alfabetizar que el tipo de letra cursivo. Y mientras las autoridades impulsaban ese nuevo sistema, muchos maestros seguían enseñando en secreto con el viejo método silábico. Ante esa realidad, Melanio Hernández decidió buscar una solución, un método que equilibrara lo moderno con lo práctico. Así nació en 1976 el libro Nacho. Había un método llamado método de palabras normales, que es un método más sencillo que el método global, pero más efectivo que el método silábico, que era el que existía por muchos años en el país. Mame, mi, momu, pape, pi, po, pu. Pero ese método resulta poco positivo para el aprendizaje, aprender a leer y a escribir, porque produce un lector muy lento. El de palabras normales produce un lector un poquito menos lento, pero mejor que el silábico. Entonces, escribimos el libro fundamentado en el método de palabras normales, porque era más fácil de aplicar para la mayoría de los maestros que el método global. El libro Nacho utilizaba el llamado método de palabras normales. Las sílabas aparecían dentro de palabras conocidas por los niños, no aisladas. Ha enseñado las anteriores, introduce una y pone en práctica la nueva conjuntamente con las que ya han sido enseñadas, sin sorpresas. Eso es que es lógico y didáctico a la vez. El libro fue aprobado oficialmente por el gobierno en 1977. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a su autor. Pero al el libro ser aprobado y salir, la mayoría de los maestros comenzaron a dejar el otro método, y como estaba aprobado por la Secretaría, pues comenzaron a usarlo y a desplazar el método global, que al final desapareció y se quedó entonces el Nacho fundamentado en el método normal. El libro Nacho se expandió por todo el país, escuelas, barrios, hogares. Durante décadas, millones de dominicanos aprendieron a leer con Nacho. ¿Usted se imaginaba alguna vez que iba a aparecer un libro que no ha podido ser desplazado nunca? No, jamás. ¿Y por qué no ha podido desplazar el Nacho? Eso me lo pregunto yo. Hasta yo me lo pregunto. Pero pienso que es un libro muy didáctico, muy sintético. En el año escolar 1986-1987, la entonces Secretaría de Estado de Educación, hoy Ministerio de Educación, retiró oficialmente el libro de las aulas. Pero para entonces, el Nacho ya era parte de la historia dominicana. Han
tratado en educación de cambiar el libro. Está cambiado hace mucho. Pero no deja de usarse. No he dejado de usarlo. El libro dura aprobado 10 años, nada más. Y está cambiado, pero es el que Pero usa. no hay forma de sacarlo de circulación. ¿Y cómo logra este libro también como meterse a otros países? Bueno, lo que pasa es que la empresa es internacional. No es una empresa dominicana. Es una editora internacional. Entonces lo llevan donde quieran, donde ellos quieran, ¿verdad? Hoy el profesor Melanio Hernández pasa gran parte de su tiempo en una pequeña librería en Villa Altagracia, un lugar conocido por todos como la librería Manino, nombre que le puso en honor a su esposa. Allí recibe estudiantes, da charlas y sigue hablando de educación. Casi 50 años. La primera librería que se puso aquí fue esta, en Villa Altagracia. Pero ya la librería no funciona. Mira, tuvo el libro, mira lo que hay del libro. Lo sorprendente es que Melanio solo tiene la satisfacción del deber cumplido, que no ha recibido nada de los grandes aportes económicos que ha dejado este libro a la editora. No, pues yo le escribí a la editora. O sea, usted le hizo un trabajo a la editora. Claro. El libro para la editora. Claro, por eso el libro de ellos, no mío. El libro de ellos, Sí, pero lo escribió usted. sí, claro. Usted escribió. A mí se me paga por lo que escribí. Pues déjame decirte, yo me digo que yo soy coautor del libro Nacho. ¿Por qué? Porque la parte ilustrativa no es mía, es de un pintor. Y el pintor lo contrata la empresa, igual que me contrató a mí para el texto. A usted lo contrataban para el texto. Claro. Pero usted tenía también el concepto del modelo de educación adecuado. Pero claro, y no te digo que tenía de 63 bajando con los maestros en la aplicación de la letra script y el método global. Sí, lo que pasa es que ese libro es de la casa, no es mío, no me corresponde a mí. Eso no. Además, yo no soy gente de litis y de cosas. ¿Y el libro nunca ha tenido impreso en su portada quién lo escribe? Claro. Ellos se lo quitaron, claro que sí. Todo el tiempo lo tenía. Sin mi nombre, claro. Todo el tiempo estaba con su nombre. Sí, pero después ellos lo cambiaron, le quitaron el nombre. No sé, eso lo manejaron ellos como querido. Pero como quiera la gente sabe que fue usted que lo escribió. Bueno, pero no me importa. Lo que me importa es que le sirva a la gente. No me importa que él sepa que fui yo, que no fui, no. Tal vez el método haya cambiado. Tal vez los libros sean distintos. Pero durante generaciones, un pequeño libro de 80 páginas ayudó a enseñar a leer a todo un país. El libro se llama Nacho y su historia también es parte de la historia de la educación dominicana. Yo espero que se haya entendido, porque hay tantas cosas que yo mismo he quedado sorprendido con la historia del libro Nacho. Y tengo aquí a dos educadores. Santiago Carmona, un líder de los maestros de Villa Altagracia, y la destacada directora, profesora Marely Pérez, con larga experiencia también en el ámbito de la educación. Con ellos voy a compartir sobre la incidencia de este libro en la educación. Santiago, saludos, gracias por estar con nosotros. Un placer para mí estar en uno de los programas que más se escucha y más se ve, pero máxime estar con mi maestra, la maestra de maestra, que es mi querida Marely. Es un placer, un privilegio estar aquí en tu programa para hacer el aporte hasta donde Dios nos lo permita sobre este gran libro que es el libro Nacho, el cual hemos estudiado todo, tiene 5 décadas formando grandes profesionales con él. Marely, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, esposo. Esperamos que todo vaya bien. El placer es mío, Santiago, poder haber compartido con un alumno tan privilegiado como tú, un excelente maestro que ha dado cátedra de lo que es bueno en nuestro país, lo que es ser un buen maestro. Bueno, pues aquí estamos, vamos a hablar de Nacho. Tú sabes que está saliendo en el amplio que están haciendo, está saliendo la silla vacía, ¿verdad? Sí, hay una silla vacía, póngalo otra vez, Arno. Hay una silla vacía ahí, porque Aurelio Simón Mateo, el dueño de la silla, no ha llegado. Parece que le cogió un tapón por el camino. Tú sabes cómo están los tapones, pero Aurelio bien. Santiago, el libro Nacho, ¿qué significado tiene para la educación dominicana? Mira, nosotros que somos del área de historia debemos analizar el contexto en el cual se dio el libro Nacho, que fue de suma importancia, especialmente para la República Dominicana, y felicitarte a ti y a tu programa y a tu equipo por tan gran documental. O sea, tú comienzas a hacer unos antecedentes desde el proceso del gobierno de Bosch, que es uno de los gobiernos más liberales que ha tenido la República Dominicana. Pero decirte que desde cuando Trujillo comenzó a traer profesores chilenos en ese entonces, con la preocupación de lo que vivía Latinoamérica. Me llama la atención que siempre hemos cometido, diría yo, una debilidad, que es de presentar sistemas globales a los países latinoamericanos, donde nosotros tenemos contexto, y lo establece nuestro querido Melanio Hernández. Mientras en el mundo había un proceso global, sin saber la situación de la República Dominicana, te someten como a un saco, como a una chaqueta, aunque te queden grandes, y ahí es que comienza la iniciativa de nuestro querido Melanio, ya con un viaje que él hace a Puerto Rico. No que él hace, sí, que el gobierno lo manda. Sí, pero el gobierno lo manda en un programa, como tantos programas tiene el gobierno, ya te decía, pero partiendo específicamente de Melanio, que es el creador del libro Nacho, junto a unos 300 docentes que vienen hacia allá. Entonces, partiendo de lo que tú me preguntas, en el contexto fue de gran impacto a ese momento, porque también hay aspectos esenciales. Tú acabas de decir la situación de los docentes en ese momento. Recuerda que el profesorado del entonces era bachilleres en servicio y muchas veces maestros que tenían el 8º aprobado, no eran ni siquiera bachilleres. Entonces había un vacío o una brecha en ese momento, y Melanio pudo, partiendo de esa visión, porque a veces los programas son tan grandes que yo con mi capacidad como maestro y la poca preparación muchas veces no lo entiendo. O sea, es un programa que tú tienes global que es difícil para mí. Entonces este libro Nacho viene, como nosotros decimos, a ponerse la fase a ese maestro que tal vez no tiene tanto conocimiento, pero que es necesario para ese estudiante, porque también la familia, hay que irse al contexto. ¿Cómo era la familia de ese entonces? Donde la mayoría también de los padres de los estudiantes eran muchachos semi-analfabetos y analfabetos. Entonces, ese libro viene como a tapar esa brecha y ese vacío en ese momento. Por eso tuvo un gran impacto desde ahí hasta la época. Marely trabajó con el libro Nacho, aunque no estaba vigente ya. Claro, yo trabajo con el libro Nacho. Nosotros utilizamos el libro Nacho como hasta el 90 más o menos, y después de ahí no estaba oficializado, pero los maestros lo utilizaban porque la metodología del libro Nacho era muy, muy buena. Era sencilla, era fácil de enseñar. El asunto es que, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar con Coquito, Pablito y Luisito, que eran los libros que se utilizaban en aquel entonces. Pero mami, que tenía la capacidad y el deseo de ser maestra, me ayudó bastante. Eso fue bastante bueno para mí. Pero el Nacho abrió un espacio muy bueno. ¿Y qué diferencia era que tenía Coquito, Caquito y compañía? Coquito, Pablito, Luisito y demás familiares creo que eran una edición como española. Y la ventaja que ellos tenían era que en la parte de abajo, como tiene el libro Nacho, en vez de tener oraciones en letra script, la tenían en letra cursiva. Entonces ahí uno aprendía a escribir en letra cursiva desde primer grado. Vamos a hablar en español a la gente. En letra corrida. Sí, porque los muchachos entienden más cuando tú le dices letra corrida. Letra corrida. Y letra de molde. O letra de molde, exacto. Porque entonces la letra script
era la de Morde. La letra script, sí. La cursiva, la letra corrida, como dice la gente. Pero tenían sus cosas buenas. Pero el Nacho facilitó mucho el trabajo de los docentes porque yo fui maestra de nivel inicial y yo le pedí a mi directora que cuando me cambiaran el curso que yo tenía, me dieran un primer grado. Entonces yo podía utilizar el Nacho desde el nivel inicial y cuando los niños llegaban a primero, pues ya los niños llegaban bastante avanzados en la lectura. Y eso fue bastante bueno para todos nosotros. Los padres de aquel entonces eran muy colaboradores. Ellos, con tal de que sus niños fueran recibidos en el nivel inicial, hacían todo, buscaban materiales, por lo menos los míos, ¿verdad? Yo hablo de los míos, pero yo no tenía problema yo para trabajar con mis alumnos porque yo tenía el apoyo de los padres. Y el Nacho, vuelvo y te repito, fue bastante bueno, porque no es lo mismo tú trabajar con el método global que el tú trabajar de manera silábica, o sea, con forma silábica. Cuando yo veo... Dentro de una palabra, que era lo bueno del método de las palabras normales, era ese, que tú tenías que enseñar al niño a identificar la sílaba dentro de una palabra que él conocía. En el país había una buena formación de maestros. A pesar de las dificultades de principio, después, con el asunto de las escuelas normales que se establecieron, hubo una buena formación para los maestros, pero había que buscar método. Y ese libro impactó de manera tal que 50 años después sigue vigente. Se podría hablar, Santiago, de que es el libro dominicano que más ha influido en la educación. Sí, podemos comparar ese libro como el ave nacional, diría yo, que es la cigua palmera. Porque, por ejemplo, él te decía un dato importante, que esa empresa es internacional. O sea, cuando en Suiza ven ese libro, que lo puede llevar un dominicano, que lo puede llevar la misma empresa, se sabe que es una marca dominicana. Es una marca dominicana el libro Nacho. Y hablarte, por ejemplo, de que el libro nunca ha estado fuera de vigencia. Ahora, desde el punto de vista legal, porque recuerda que educación se rige por algunas normas, por algunas ordenanzas, sí estuvo en un momento, pero recuerdo que cuando yo entré al sistema, y Marely me puede corroborar con eso, se prohibió a los docentes que lo usaran. Entonces el docente lo que hacía era que utilizaba su libro y cuando venía el técnico lo escondía. Oye, ella sabe de qué yo le estoy hablando. Sí, así y pero el técnico también, conociendo esa parte, muchas veces encontraba el docente y no lo reportaba. ¿Cómo era que hacía? Lo escondía debajo, lo metía debajo de un bulto que tienen tú sabes que los docentes usan un bulto grandote, o tienen su escritorio lleno de otros libros, ponían el que mandaba el sistema educativo, que vuelvo y reitero lo que yo decía, a veces hay programas que están en México y lo traen para acá y no hacen ningún tipo de análisis sobre el contexto, solo gente que lo traen porque entienden que es bueno, pero ellos no analizan el contexto de la República Dominicana. Pero tú sabes... Entonces ese libro sí encajaba en el contexto dominicano. Entonces, vuelvo y reitero, se ve de forma jocosa, el maestro nunca lo sacó de vigencia, simplemente o lo utilizaba, hacía una articulación entre lo que mandaba el ministerio y lo que ponía el libro Nacho. Y también había otros maestros que eran más discretos y le decían a los padres, cuando el muchacho tenía problemas para el aprendizaje, cómprenle un libro Nacho. Sí. Y entonces el muchacho estudiaba con el Nacho en su casa. Y déjelo en la casa, sí. Todavía lo están utilizando así. Sí. El libro Nacho. Pero hay una realidad de todo esto. Y es el negocio. ¿Por qué cambiar un libro eficiente? Porque hay que hacer otro y las editoras van a ganar dinero. Sí. Es por ahí que anda todo. No hay que inventar ni que decir más nada. Es el negocio que han sido las editoras o que han tenido las editoras con la educación dominicana. Pero bueno, yo me voy más allá. No evalúan hasta dónde ha llegado. Porque, por ejemplo, llegó el libro Nacho. Vamos a evaluar el libro. Hasta dónde ha llenado los estándares que yo necesito. Y de ahí entonces no. Saco el libro, por lo que tú acabas de decir, y no nos vamos a llamar a engaño.
por lo menos yo que tengo una editorial, apoyé el gobierno de turno o el que yo creo que va a ganar, y por ahí hay que darme lo que yo necesito. Entonces, esa editorial, por ejemplo, tuvimos los textos integrados. Los textos integrados de, por ejemplo, de Melanio, no se evaluaron nunca. O sea, yo no puedo decir ni que son malos ni que fueron buenos porque nadie lo evaluó. Entonces ya vinieron, pero no solamente eso, dentro de los mismos gobiernos, por ejemplo, Marely y yo somos del mismo gobierno. Ella es ministro de Educación, presenta un texto, pero desde que yo llego ya el texto de Marely no sirve. Pero yo no lo evalúo hasta dónde se puede llenar. Entonces ahí encajo un poquito contigo muchas veces, que es un asunto que se maneja de dinero y de divisa. O sea, hay que pagarme a mí con ese dinero que yo le di al gobierno de turno, con un texto que yo me inventé, o un texto que nadie sabe si es bueno o malo. Entonces, que yo sé que, miren, no hay que ser científico para uno saber lo que pasó con el libro Nacho, cuando supuestamente le dieron 10 años de vigencia. O sea, recuerda que en ese entonces estamos en una transición de proceso político. O sea, ya del 70 al 80 no es la misma política que del 80 hacia adelante. Tú sabes que el asunto cambia. Se puede manejar por ahí esa parte. Comenzó en el 76. Sí, pero ya la política del 63 al 70 y pico ya cambia cuando entramos al 80. Tú sabes que las cosas van cambiando. O sea, también pudo ver ahí, porque tampoco no hay ningún estamento legal, o yo hasta ahora no lo conozco, cuando te dice, mira, la ordenanza tal dice que el libro Nacho es a 10 años. O sea, ¿qué proceso legal hubo desde el ministerio? ¿Qué base legal tuvo? ¿Qué ordenanza? Para entonces sacar el libro de circulación. Pero yo creo que con el libro Nacho, yo no sé, Marely, pero yo tengo la idea de que debemos hacer lo mismo que se hizo con la moral y cívica, que la población exija que se autorice el libro Nacho. Estaría bien en esta época que se utilice el libro Nacho en las escuelas. Pero claro que sí, porque es que los padres tendrían la facilidad de ayudar a los niños. Después que llegó el constructivismo, hubo como un cierre, hubo como un tranque en la educación dominicana, porque teníamos maestros nuevos y teníamos maestros más mayores. Entonces resulta que el maestro que viene trabajando con las palabras normales, le era muy difícil entrar a la enseñanza del constructivismo. El maestro nuevo lo asimilaba sin ninguna dificultad, pero el maestro que ya venía acostumbrado a trabajar con las palabras normales, le era muy difícil entrar. O sea, comenzar a enseñar de una manera a otra fue muy difícil. Por ejemplo, mientras el método de las palabras normales, el maestro que ya tenía años en servicio podía manejarlo con más facilidad, le causaba dificultad el tener que comenzar a enseñar con el abecedario, que es lo que planteaba el constructivismo. Vamos a trabajar con el abecedario y con palabras que el niño maneje. Entonces, a partir de ahí teníamos que comenzar a buscar la A dentro de la palabra anafe. Y eso era una dificultad tremenda hasta que el niño se aprendía varias palabras con la A que tuvieran, por ejemplo, inclusive su nombre, que todavía hasta el día de hoy se utiliza. El Nacho sería muy bueno, porque yo pienso que los padres, los niños, al tenerlo en las bibliotecas, sería fantástico. O sea, el niño aprendería a leer con más rapidez, pienso yo. Sí, también un aporte ahí. Yo lo que entiendo en esa parte es que los niños, se ha demostrado que dentro de un grupo de niños que ustedes tienen diferentes tipos de aprendizaje. Por eso yo digo que la corriente, ahora que nuestra querida Marely presenta una corriente como el constructivismo, ninguna de las corrientes son malas. Ahora bien, hay niños que aprenden con una corriente y otros con otra, porque tenemos dentro de los mismos hijos. Tú tienes hijos que unos son más avanzados que otros y que uno aprende más rápido que otro. Entonces yo lo que entiendo es que no hay que sacar ningún método. O sea, ver ese maestro, quién aprende con el libro Nacho. Con el que nosotros tenemos 50 años, porque por ejemplo, ¿qué más resultado que, por ejemplo, tú sales a la gente a entrevistarlo por la calle y de 60 a 70 aprendieron con el libro Nacho? ¿Entiendes? Entonces, yo lo que entiendo es que ese libro Nacho no puede caducar, sino que se trabaje con diferentes métodos, porque nosotros en los aulas trabajamos con diferentes métodos y con diferentes libros y con la tecnología. ¿Entiendes? O sea, que no se satanice, porque hubo un momento donde se satanizó el libro Nacho, tú lo sabes. Y que ese libro Nacho no se podía ni vender en un momento determinado por los intereses que tú acabas de decir. Entonces, que haya diferentes métodos dentro de una aula y que se utilice el que el estudiante vaya aprendiendo por ahí. El otro aspecto de este libro
uno queda sorprendido cuando se da cuenta que el autor del libro es el que menos se benefició, el que menos ha gozado de los recursos generados por el libro ha sido su autor. Y es un hombre tan noble que dice que no, que él nunca ha entrado en eso de demanda, ni de que no es hombre de conflicto, que a él le pagaron y él hizo el trabajo y lo entregó, pero la ley de derecho de autor algún beneficio extra tiene que darle. ¿Qué le parece, Santiago? No, pero yo me voy más allá. También creo que la editora, aunque las leyes son leyes, y él le hizo un trabajo a la editora, un tipo muy humilde, pero por lo menos creo que hubo un asunto desleal cuando la editora comienza y le quita el nombre. O sea, porque es su saeta. Pero entonces tú le quitas el nombre del autor, es como mutilar a ese libro, como quitarle ese sello. Porque también él te acaba de decir que él nunca pensó que iban a tener ese impacto. Y lo primero es que don Melanio, nosotros que lo conocemos, tiene un gran corazón. Él nunca va a entrar en ese proceso. Tú dirías, bueno, pero hay algo para que él entre en una lista. No, él nunca va a entrar en eso. Ahora, creo que la editora le jugó desleal con quitarle el nombre del libro. Porque, por ejemplo, también vuelvo al contexto de tiempo. Si hubiese sido ahora, algún hijo lo hubiese asesorado, mira, ve, pantetízalo. O sea, no había en ese entonces como ese asunto de lo que estamos, como esa maldad diríamos, o ese asunto de lo que está pasando ahora. Porque, por ejemplo, yo decía a alguien, hasta una palabra mía, hasta una letra, yo voy la pantetizo. ¿Tú entiendes? Porque tú no sabes al final cómo se va a pegar. Es como, por ejemplo, las canciones. Tú vienes, por ejemplo, a Sergio Vargas, viene fulano de tal, le escribe una canción, esa canción vale 5,000 pesos, y él se la vendió a Sergio. Ahora Sergio saca millones y millones de pesos. Sí, pero el derecho de autor no se pierde. Sí, pero ¿qué es lo que te quiero decir? No, que el derecho de autor en las canciones no se pierde. Bien. Aunque Sergio se la pague, sí, tiene que el autor sigue cobrando por el uso de la canción. Una cuota que no es tan como gana el artista. Entonces, por eso también, desde el punto de vista moral, una empresa como la Susaeta, que es millonaria, debió buscar la forma de que él de algo se beneficie, ya sea por libro, porque también los corteanos quitan los valientes. Ok, se vendían de cada 1,000 libros, se te da una cuota de tanto. Puede salir esa iniciativa, porque nosotros sabemos todavía ese libro que uno dice que no está en vigencia, eso es. Y me llama la atención porque yo he visto en colegio de élite, donde lo ponen en el libro, ¿cómo se llama? En la lista de texto. En la lista de texto. O sea, los colegios de élite. O sea, que ese libro tiene una gran demanda, que si la empresa hubiese sido de la parte humana, como lo es Melanio, había buscado algo para que Melanio se pueda beneficiar. Pero los empresarios son así, tú sabes cómo los empresarios. El autor del libro es Melanio, sí, según el derecho, ¿verdad? Definitivamente, sí, claro que sí, que él es el autor. Don Melanio es una persona que por su trayectoria a nivel de Villa Altagracia y de República Dominicana merece el honor de que se le conceda patentizar el libro. Don Melanio fue mi docente, mi maestro en la especialidad que yo hice en INTEC sobre administración de centros educativos. Y trabajó con nosotros la base legal del sistema educativo, algo que yo ni me imaginaba que existía. Y a partir de ahí, me gustaron las leyes, comencé a leer las circulares, todo lo que me daban, todo lo que llegaba a mi centro, venía de ahí. Porque don Melanio es un maestro innato. Es una persona que le gusta enseñar y lo hace con amor, lo hace con un desprendimiento, que yo sabía que podía contar con él en el momento que yo lo necesitara. Y eso es algo que trabajar en INTEC no es para cualquier persona. Son personas que son valiosas. Alto perfil. Son personas exactamente que son buscados precisamente por la categoría de docentes que son. Yo creo que don Melanio merece un reconocimiento bastante claro de parte de esa editora. Porque el trabajo ha quedado y sigue vigente en República Dominicana. O sea, no se ha perdido el libro, Nacho. Sigue siendo nuestro y sigue estando en las escuelas. No, y lo que me llama la atención es qué tiempo hace que la gente comenzó a conocer que era el que lo escribe. O sea, comparativamente, ahora que lo entrevistan, ahora que tuvo que asunto de YouTube, pero hubo uno, diríamos 25 años, donde él entró en el anonimato, que también fue, yo entiendo que fue algo también injusto. O sea, uno que los villaltagracianos no nos dimos cuenta con este asunto de que ustedes hacían la entrevista y que lo premiaron en San Cristóbal. Oye, pero es don Melanio. Después de viejo. Sí, uno se dio. No, la
la gran mayoría, porque ustedes sí, y al final yo me di cuenta, pero la población total, vamos, imagínate que solamente el 20% conocía que era Melanio, vamos a ser justos. Más o menos. Sí, después que se comenzó, que lo premiaron en San Cristóbal, que le dijeron, la gente no lo conocía, que también fue algo injusto y tú te preguntabas, ¿quién escribió el libro Nacho? Sí, y él se quedó, él es una persona tan humilde que él se quedó callado todo ese tiempo, que es lo que él dice, o sea, no importa si yo lo hice o no, lo que me interesa es que hice un aporte a la sociedad. Pero muy humilde, don Melanio. Sí. Muy humilde. el principal hecho es que la misma editora debía patentizarlo ellos Sí. como que es de autoridad de Melanio. Le han sacado cuarto de más eso, yo debía. Pero hay una realidad también que se ha puesto de moda con este libro y que está afectando el país, que es la piratería. Ah, sí. Ese libro lo venden hasta en los semáforos en la capital. Así Y es. tú lo ves que es fotocopiado, le ves la calidad que no es. La falla en los colores y en todo. Yo recuerdo que este muchacho que salía, ¿cómo se llamaba? El de la película. Él salía con un bate cuando... Mi amigo que es cónsul. Sí. Él decía, yo invierto demasiado cuarto en esta vaina para que salgan los piratas, y salía con un bate a romper todo. ¿Cómo que se llama? Es cónsul allá en Los Ángeles. Ahora se me fue el nombre. Sí, él era muy famoso. Pero Arno se durmió te vaya arriba como Sí. quiera. Eso es como que es un problema que tenemos aquí. A mí se me fue el nombre de Apellido Rodríguez, el apellido Rodríguez. sí, Alfonso. Alfonso Rodríguez. Alfonso, pero Arno, ¿qué pasó? Se durmió, era chequeado que durmió Arno. Entonces, cuando uno ve lo que ha pasado con el Nacho, necesariamente tiene que irse a la educación pública y privada. El impacto ha sido en los colegios En ambos. y en las escuelas públicas. Y los colegios lo han aprovechado más porque los colegios todavía lo utilizan. Sí. Pero en la educación pública no se puede utilizar. Ahora, hay que fijarse también en lo que se logra cuando los gobiernos se preocupan por la formación de los maestros. Porque todo viene con un plan de formación de los maestros. Y comenzaron primero a formar los maestros. Todavía se usa ese método global de que estaba hablando Melanio. No, ya no se usa. Santiago me puede ayudar ahí. Por ejemplo, nosotros comenzamos con el enfoque constructivista, de ahí pasamos al histórico-cultural de Vygotsky y luego entonces estamos en el de competencia, que es el que estamos trabajando ahora. Sí. Pero sucedió algo, y es que el maestro no llegó bien a asimilar el constructivismo cuando ya estábamos en el histórico-cultural. Y lo mismo pasó del histórico-cultural cuando ya estábamos cogiendo el piso. Entonces nos metieron a competencias. ¿Y por qué? Es muy bueno. ¿Y por qué que cambian eso? ¿Por qué que cambian los métodos? Mira qué es lo que sucede. La educación en el mundo es patrocinada por los empresarios. Y ellos entonces son los que ponen, y tal vez esto se ve como una utopía, pero la verdad ellos son los que ponen las reglas del juego. Por ejemplo, el Banco Mundial patrocina la educación de los diferentes países y entonces ellos pedían un estudiante con un perfil por competencia, tipo Infotec. Por ejemplo, nosotros tuvimos un taller por competencia y nos decía un uruguayo que allá es, por ejemplo, si tú vas a entrar a Andea Sencilla, a ti te dan la silla para que tú la armes. O sea, mira esa silla. Tú la armas, entonces dependiendo quién arme la silla bien es que va a conseguir el trabajo, que es el enfoque por competencia. Entonces ya los empresarios, tú ves que por ejemplo cuando hay cualquier asunto de educación donde se va a presentar, los empresarios llevan la voz cantante, por ejemplo el caso de aquí de Educa, entonces porque al final ese producto que sale de los centros educativos va a las empresas. Entonces ya se estaba demandando un enfoque por competencia obligatoriamente, porque ese producto iba directamente a las empresas, porque las universidades no hacen a nosotros para nosotros trabajar y recibir órdenes. Lamentablemente el sistema educativo, entonces se necesita un enfoque por competencia que fue necesario también, porque también estudiantes que salían fuera del país no estaban dando la talla por allá. O sea, es un asunto que viene de Latinoamérica hacia nosotros. Y el enfoque por competencia yo entiendo que es un buen enfoque, que todavía no ha tomado la base. Por ejemplo, la tesis mía doctoral, que yo estoy ahora ya con el proceso de investigación, es la evaluación por competencia en el área de ciencias sociales, porque todavía nos falta. Nosotros comenzamos desde el 2013
trabajando de forma paulatina con el currículo dominicano, y fue hasta ahora, hasta el 2023, con la ordenanza 04-2023, ya que terminamos. Pero todavía que nos queda el sistema de adultos, el subsistema de adultos, que todavía está trabajando con la ordenanza 195. Solamente nos falta eso, pero ya tenemos todo con el enfoque de competencia y no ha dado resultados. Ya tenemos 2 años con las pruebas nacionales, con el enfoque por competencia, y el docente se está trabajando para eso también, se está trabajando para que el docente pueda adquirir el enfoque por competencia. Pero vuelvo y reitero, yo entiendo de que aunque haya un enfoque, que se trabaje con el que el estudiante pueda, porque por ejemplo Colombia, yo estuve hablando con una compañera en Colombia y me dijo que hay parte en Colombia que ni currículo hay, o sea, ahí no hay currículo. Porque tú tienes allá en Colombia zona cafetera, tienes montaña, tienes costa, entonces va a depender de lo que necesita la población dentro del mismo Colombia, que es algo lamentable. Aquí hay un solo currículo para el Cibao, un solo currículo para el este, un solo currículo para la capital. Entonces el estudiante de Santo Domingo no es el mismo que tú tienes en la zona del sur profundo. Ni es la misma cultura, ni es la misma temporada, porque tú tienes lugares donde hay una zona cafetera, donde la situación de los padres, por ejemplo, yo trabajé desde el 2009 en elaboración de ítem de pruebas nacionales para la prueba nacional. O sea, yo soy junto a un equipo que elabora los ítems que van en pruebas nacionales. Yo recuerdo que iban a hacer un pilotaje en Santo Domingo, en Jeringa. Y yo decía, oye, pero tú no debes solamente hacer ese pilotaje en Jeringa, porque ellos... Si es Jeringa, es San Cristóbal. Sí, no, ellos en Jeringa aquí en la capital. Maquiteria, por ahí hay unos barrios. Otro Jeringa. Sí. Entonces nosotros fuimos a ese centro educativo, donde le hice los cartones por ahí. Nosotros fuimos a ese centro educativo y yo decía, pero por lo menos vamos a hacer un pilotaje de las 3 regiones. Porque eso no me va a dar, mira, ese pilotaje no me va a dar la realidad, porque el estudiante de ahí no tiene la misma característica que tiene el del sur, ni que tiene el del norte, ni que tiene el del este. Santiago, pero entonces, ¿dónde quedaría de lo que dice que el currículo es abierto, flexible y participativo? ¿Dónde quedaría entonces esa parte? Porque eso es lo que se nos decía, por ejemplo, a nosotros. El currículo es abierto, flexible y participativo. Usted lo adapta a su zona. A su contexto. Sí, pero y esa parte que tal vez no me corresponde a mí, pero muchas veces no se cumple porque estamos todavía en el conductismo. Oye, es que es un lío como quiera. Tú tienes un docente que todavía está conduciendo un estudiante con el mismo modelo por competencia. Pero todavía hay algunos que se quedaron en el global. O sea, pasando por el constructivista y por el enfoque histórico-cultural. Todavía estamos allá en el conductismo. Todavía tenemos conductismo. Y me lo dice porque, por ejemplo, oye, ¿a dónde me baso? Por ejemplo, estamos en un sistema, y tal vez no sea yo el que tenga que decir esto, pero por ejemplo tú tienes la secuencia didáctica, que son muy buenas, pero son conductistas y ellos te mandan a hacer eso. ¿Me entendiste? O sea, que es de arriba que viene el asunto, que el problema no es de abajo. A mí no me gusta. Que son muy buenas las secuencias didácticas, yo no tengo que decir nada, pero a ti te mandan por ejemplo, yo en estos días estaba supervisando un docente, y llego allá, y le estoy preguntando a los estudiantes, hicimos un instructivo, para ver hasta dónde la secuencia se le gusta. Me dicen, sí, me gusta mucho la secuencia, pero ya Raúl no puede hacer la Segunda Guerra Mundial con nosotros. Que nos ponía un caco y hacía una simulación, íbamos para la cancha donde uno era Estados Unidos, otro era Japón. Ya no puede hacer eso. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, es como esa parte que tú dices de la flexibilidad se ha ido perdiendo y vamos entrando sin darnos cuenta en un conductismo todavía dentro de un sistema por competencia. Pero yo solo espero que no me dejen al profesor como antes, en el conductismo, que era quien daba la clase y nosotros simplemente llenábamos los cuestionarios. Vamos a retomar. Estamos siendo facilitadores. Sí. Vamos a retomar el tema del impacto del libro Nacho. Marely, ¿cree que los estudiantes de ahora están saliendo del primer curso mejor preparado, mejor alfabetizado que cuando se usaba el libro Nacho? Mira, en aquel entonces existía algo que ahora no está, y es, por ejemplo, la competencia del que fuera más rápido. Era por lecciones, y el niño que estaba en sapo quería pasar a tomate, y el otro, y así sucesivamente. La competencia sana. Había una competencia sana dentro del aula porque los niños querían todos avanzar. Voy por la lección tal. Ahora ya no, porque no nos basamos en lecciones, sino en el abecedario.
básicamente. O sea, todo parte a partir del abecedario y de las palabras que los niños conocen en el medio. O sea que no hay forma. Pero se aprende bien, claro que sí. Pero salen más preparados, mejor preparados ahora que antes. Bueno, la crítica que se le hacía al Nacho en aquel entonces era que no permitía que el niño desarrollara la intelectualidad. O sea, era un niño que leía como por memoria, ¿no? Sí. Algo así. Se fijaba en las figuritas y por ahí comenzaron como a denotar el Nacho. Pero en realidad yo aprendí con el método global y yo aprendí. O sea, no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Sí, no, y hacer esa comparación también sería injusta, por lo que yo viro siempre de contexto. Por ejemplo, ¿a qué tiempo nosotros íbamos a las aulas? Era a los 7 años. A los 7 años. A los 7 años. Entonces ahora un niño, por ejemplo, un niño que está en primero de bachillerato, ¿cuántos años tiene? 11 años. 11 años. Que también esa parte yo a veces hago el comentario. Entonces el maestro me le quiere exigir a Samuel, que tiene 11 años, que él está en primero de bachillerato, pero él tiene 11 años. O sea, cuando yo tenía 11 años, ¿en qué curso yo estaba? En tercero de primaria. ¿Entiendes? Entonces tú decías, no, el niño era más inteligente antes. No, era que yo venía a semi alfabetizado de mi casa, porque yo entraba a los 7. Entonces yo estaba en tercero de los 11. Sin embargo, ya el hijo mío con 11 años está en séptimo, que es primero. Santiago, los que tenían la dicha de llegar semi-alfabetizados, sí. Porque teníamos niños que llegaban así, sin nada, a las aulas. Y mire, yo creo había que darle aprestos, sí, mi amor, para escribir. También con la parte tecnológica, donde los padres entran también, porque también hay que ver. Anteriormente, la madre no trabajaba por un asunto, pero ahora la madre están trabajando. Pero donde hay padres responsables, por ejemplo, el niño de ahora está más preparado por la parte tecnológica. Por ejemplo, el mismo mío te agarra la IA y te hace de todo con eso. ¿Entiendes? Que nosotros no teníamos ese privilegio. Entonces, a veces la gente quiere comparar antes y ahora y no se va a los contextos. Porque, por ejemplo, yo voy y me dicen los docentes, mira, el muchacho no me sabe leer, no me sabe escribir en segundo del bachillerato, tengo ese problema. Hay otra cosa también, la cantidad de estudiantes que nosotros tenemos. Tú no ves que ahora se necesita, ¿cuántas escuelas hay en Villa? Se necesita 2 veces la cantidad de escuelas que tiene. Todo eso tú tienes que evaluarlo para entonces tú hacer una comparación de esa índole. La cantidad de estudiantes, sí, en el aula afecta mucho la docencia. Sí. Mucho. Y la dejadez, por ejemplo, la educación no puede sola. Si tú tienes una madre que se ve el lunes a trabajar a la capital y viene el viernes, no lo mismo como una madre como la que nosotros teníamos, pero nosotros éramos pobres, pero la vieja todo el tiempo estaba ahí. Semi-analfabeta, pero no daba seguimiento. Mi mamá me enseñó a leer. Si ya hicieron la tarea, que eso no se da A mí me volaron un curso. Sí. Porque ya yo sabía leer cuando vine a llegar a la escuela. Todos esos factores hay que analizarlos luego para hacer entonces esa comparación. Pero hay muchas quejas de los, por ejemplo, docentes míos, que los estudiantes en segundo y en primero bachillerato no saben leer, William. Es un problema. Eso también es un tema de que hay que analizarlo, a ver qué medidas se toman. Pero el libro Nacho estaba enseñando a la gente a leer. Por ejemplo, yo veo una amiga de nosotros, de primero enseñándola a leer con el libro Nacho. ¿Sabes que ella siempre en su oficina se faja? Y ella hace un buen trabajo. En su oficina con un niño, digo, ¿qué curso está ese niño? Porque lo vi grande. Me dice, no, él está en séptimo, pero me lo mandaron para acá, para el colegio, que no sabe leer, y ella alfabetizándolo ahí con el libro Nacho. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? O sea, cuando un muchacho uno coge con otro libro, con el que arranca y con el Nacho. Claro, o sea, vamos a tenerlo ahí, ok. Yo no me voy, porque yo tengo que cumplir como docente lo que me manda el ministerio, el programa que tengo que cumplir. Ahora, cuando yo tengo ese estudiante, porque también tú tienes a Pico de Oro. ¿Cuántos años tiene el Pico de Oro? Ese tipo le da con todo. Ahora todo el mundo no es Pico de Oro ahí en Básima. 13 años. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Al que no es Pico de Oro, entonces tú le trabajas con el libro Nacho y tenerlo ahí. Y a los otros trabajar con el sistema que manda el ministerio. O sea, yo lo que entiendo es que no se debe sacar ningún programa, ningún libro, sino trabajar con todo. Porque ahora tú tienes el libro abierto, tú tienes la tecnología, tú utilizas todo eso. Ya el libro pasa a ser un recurso más. O sea, ya tú no puedes decir a un niño de que, mira ese cuestionario en la página 42. No. Usted le pone el tema para que lo busque donde quiera. Ahora, tú tienes que garantizar, por ejemplo, con la tecnología, de que sea un artículo científico, de que sea una página que no sea el Rincón del Vago, que no sea Google, pero que ya todos esos materiales deben ser asequibles, sobre todo el libro Nacho. Ese libro Nacho debe estar ahí como tú tenés arroz, habichuela y carne. Pero parte de la cultura dominicana. Y seguimos con el asunto del negocio de la educación, sí, que es lo que conlleva a todo este lío de que cambian un programa de ahora para ahorita y no han terminado uno y comenzaron otro. Todo eso refleja el malestar, pero también la preparación
del maestro. Están los maestros capacitados y motivados para enseñar y alfabetizar a los alumnos en este tiempo. Déjame decirte algo. Mira, la motivación va a salir de ti mismo. Sí, sabemos que hay personas que no todo el mundo tiene la misma motivación, pero el maestro motivado, no le importa el programa que tú le pongas, lo va a enriquecer. Lo va a enriquecer. El currículum, claro, va a venir con su forma, pero el maestro que le gusta trabajar con niños, que conoce la edad en la que están y sabe lo que le corresponde trabajar con ellos en cada una de las etapas, lo va a hacer y lo va a enriquecer el programa. Porque hay maestros que son especiales trabajando con niños, buscando de manera creativa actividades para que los niños se motiven y les gusta y salen a camino y logran muchísimas cosas. Mira, yo estaba mirando la maestra de TikTok que estaba enseñando la C con la O y la C con la E. O sea, son inventos que los maestros se hacen, pero eso va de lo que ellos llevan de por sí. No todo el que va a una universidad lleva la misma intención. Mucha gente va por buscar el título, otros van porque necesitan un trabajo. Pero el maestro de verdad no necesita mucho empuje, porque el maestro sabe a lo que va y sabe lo que le espera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la universidad no te hablan a ti del entorno en el que tú te vas a encontrar cuando tú llegues. Contexto. No te lo dicen. Yo llegué del colegio y me voy al puerto. Oye, y el cambio del colegio al puerto fue tremendo para mí. Fue muy fuerte. Yo encontrarme con un grado donde los niños estaban en sobredad y ninguno sabía leer. ¿Y ahora qué hago? Porque en el colegio yo agarraba mi grupito, niños pequeños, con la edad de acuerdo al grado, y motivados, con padres que se preocupaban por ellos. O sea, yo iba cómoda. Pero allá había que cambiar el chip, había que tomar el chip del entorno en el que estaban esos muchachos. Y eso es lo que le pasa a muchos que piensan que, no, en la universidad me dieron esto y esto y esto, y van con esa misma mentalidad al centro donde van, y no puede ser. Usted tiene que visitar su centro primero o darse un baño de pueblo, como dicen. Camine por Villanueva, camine por el puerto, camine por Barrio Duarte y métase por ahí, por esos rincones. Sí. Váyase al Quinto. Pero entonces quieren llegar y muchos cometen el error de que, no, yo soy un profesional y yo saqué tanto, que yo tengo un promedio de tanto. Sí, pero educación tiene una gran parte que es amor. Una gran parte que es amor. Debe ser la primera parte. Es la primera, debe ser la primera. O sea, si tú no tienes amor por la educación, a ti no te va a valer el sueldo que te pongan. Y eso lo hemos visto en todos los tiempos, Santiago. Sí. En todos los tiempos hemos visto eso. Maestros que solamente trabajan por lo que le pagan. ¿Se acuerdan de que son maestros el 25, el día de Nuestra Señora del Manejo? Entonces, no es así. La motivación no puede venir de la universidad. La universidad te va a capacitar, la universidad te va a dar estrategias, te va a enseñar cómo planificar. Pero es de ti que fuiste a buscar ese título, que tiene que salir el amor, el deseo de hacer un trabajo bonito, de tocar la comunidad, de hablar con los padres, de entender que los padres son parte. Sí. Que tenemos que rendirle cuenta a esos padres, que no podemos estar haciendo disparates, sino que como profesionales al fin tenemos que tener un producto acabado. Sí, y un perfil como es el currículo. Exactamente. Mira, en esa parte, como dice la maestra, tú tienes que nacer con eso, lo que nosotros le llamamos vocación. Por ejemplo, en el 2002 me manda a buscar Filomeno, yo recuerdo que era encargado de adultos, para una escuela de hormigo. Oye, una escuela de hormigo. ¿Sabes cuántos años yo duré ahí trabajando sin cobrar? 2 años. Sin cobrar. Sin cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Y me dijeron, no, deja eso, de noche. No sé si tú recuerdas un muchacho que le decían el bebé leche, que mataba motorita por ahí. Nosotros tuvimos que durar 2 semanas, las 2 maestras y yo, sin ir a trabajar por ese asunto. Y mamá me dijo, no, deja eso, muchachos, que no te están pagando. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a Hormigo, yo hago un levantamiento y los adultos de allá, el 95% no sabe escribir su nombre, lo escribe con X. Pero el otro 5%, el que sabe leer, no escribe.
Te digo, no, yo tengo una misión con esta gente, yo no puedo salir y dejarlo así, yo tengo que impactar la comunidad. Para no casarte la historia, yo duré 2 años gastando gasolina. Tú te imaginas coger China Entro por ahí, bajar de allá de las 10 de la noche. Y nosotros al final logramos de que el 50% de esa población escriba su nombre. Ya no había esa cruz. Pero a veces yo veo a esa gente que ni lo conozco, me abrazan, me besan. O sea, yo me siento satisfecho de que hice un trabajo. Entonces, si tú no tienes esa vocación de servicio, a ti te pueden traer el libro Nacho, te pueden traer el programa que tengan y tú no avanzas. Ahora, ¿qué ventaja nosotros tenemos? De que yo estudié, por ejemplo, con Fabio, la profesora me dio clase, con Luis. Ahora no, ahora tenemos maestros de 22 años, de 20 años. El 95%, el 90% de maestros de sociales son jóvenes que manejan la tecnología. Ahora, ellos pueden manejar la tecnología, pueden tener la secuencia didáctica, pero si no tienen esa vocación de servicio, si no tienen ese amor y ver la situación, educación no va a cambiar. Otra cosa, Entonces, William, perdón, Santiago. Sí. Otra cosa es, William, por ejemplo, el rol del director en el centro educativo. Ese liderazgo tiene que dejarse sentir obligatoriamente. Usted no puede ser director porque tiene un grupo de maestros que va a manejar. En la comunidad tienen que saber la clase de personas que usted... Y usted tiene que saber la clase de personas que tiene la comunidad. Yo voy en el 21, yo voy al Bronx. Y a mí me persiguen en la escuela. Oye, yo no he ido a Estados Unidos que no sea frente a una escuela. Pues digo, yo vengo de vacaciones. Yo voy a la escuela, nada más veo la estructura, no va gente en el Bronx. ¿Qué es lo que pasa? Cuando le pregunto a alguien, me dice, no, lo que pasa es que aquí el presupuesto que llegue por la calidad del centro educativo. Así es. Esa escuela comenzó a decaer y no le llevaba presupuesto, tuvo que cerrarla. O sea, por ejemplo, Marely, y no es porque ella está ahí, Marely en el puerto hubiese sido la escuela que más recibe presupuesto, por los números que da y la calidad que da. Entonces, tanto en Estados Unidos es así, en Estados Unidos yo le llamo presupuesto a la escuela que tiene mayor estudiante, que tiene mayor calidad, y me permite ver esa persona. Entonces, esa escuela la cerraron el año pasado, o sea, la cerraron antes de la pandemia. La quebró. Sí, por esa situación. Entonces, es así. Ulloa, yo siempre a Ulloa lo escucho, que sale de la boca de él, que aquí también debe ser así. Que quiebra, Sí. Quebró esa. Y aquí pasa desde el punto de vista histórico, que por ejemplo tú te has dado cuenta, yo quiero que el hijo mío estudie en tal centro educativo. Sí. Aquí pasa. Sí, y tú ves los centros educativos llenos, que se rebosan. Algunos llenos y otros vacíos. Sí, eso pasa. Ahora, recibe de forma injusta, recibe el mismo presupuesto, porque educación estandarizada. ¿Entiendes? Así Pero es lo que dice la maestra, si el equipo de gestión también no hace su trabajo en los centros educativos. Pero hay una realidad, y eso yo lo vi desde que comenzaron a cerrar las escuelas de formación de maestros. Cuando yo estudié magisterio, tú sabes que yo soy maestro graduado. ¿También? Ah, también. Oye. También yo soy maestro normal primario. Qué chulo. Que eso era una fábrica de maestros. Cuando yo estudié magisterio, a nosotros las prácticas nos la daban en escuelas públicas. Sí, sí. Así es. En tiempo real, como dice. A nosotros nos llevaban a dar clase a escuelas públicas, siendo estudiantes de la escuela normal Américo Lugo. Y esa práctica era lo más interesante que tenía la carrera, porque eso era lo que chocaba con la realidad que iba a vivir el maestro. Pero eso desapareció, Sí. porque las universidades te dan una teoría, pero nunca te dan lo que va a pasar verdaderamente en la escuela. Tú sabes qué me pasó a mí, dirigiendo yo el centro Gregorio Bel Crispín, vi una muchacha que me conoce. Me dice, mira, para que tú me firmes esta pasantía. Yo no entiendo. Ah, tú lo hiciste. No, que eso es requisito de la universidad. Digo, pero si tú vienes aquí y te metes con estos tigres aquí, estos tigres de Pajarito y de Tierra Santa, no es mejor. Porque si te nombramos y tú vienes para acá. No, porque la universidad me dijo que si yo encuentro un director, oye, si encuentro un director que la pasa, porque es que no, lo mismo que tú dices está en el proceso. O sea, no es que eso lo han borrado, sino que la misma universidad te lleva a que yo como director Marely te firme esa pasantía para Pero no debe ser, porque mira, Oye. tú sabes la cantidad de estudiantes de universidades que yo recibo en la escuela haciendo su pasantía de psicología Sí, y de sí. cualquier área. Entonces, Y tienen que hacerla, entonces, hacen. esa pasantía- Eso cuando vieron fue un invento, Santiago. no. ¿En serio? Yo me di cuenta.
¿En serio? ¿La universidad que tú le firmaras? Sí, me di cuenta que porque fueron varias personas. Ah, ok. Sí, okay. di que tú sabes que la tesis hay que hacerla rápida. Ah, no, sí, eso y la sí. pasantía el asunto. Entonces, yo le decía, pero ven a tu pasantía aquí, así tú vas formado. O sea, no es que eso sea desaparecido, sino que y también fuera de la universidad ya van y hay directores que la firman también. Eso pasa porque hay que hacerlo. Por ejemplo, Julio Canelo, allí en el Américo Lugo de San Cristóbal, él decía que la universidad tenía todo montado para el carajito que te iba a molestar. Oye, nos decía Julio Canelo de la ADP, y que ya le habían dicho, mira, ese blanquito que te va a hacer la vida imposible. Oye, ¿hasta dónde? Que yo lo veo también bien, porque eso es en tiempo real. Tú te vas a encontrar un tipo que te va a molestar y que va, y tú tenías que salir bien de ese muchacho molestando toda la clase, porque es un asunto de manejo de aula. Sí, así es. Entonces se debe volver a eso de forma en tiempo real para que el estudiante vuelva. Pero yo te estoy hablando de una clase que eran supervisadas. Sí, sí. Porque no era que el alumno lo mandaban a estar, no, era supervisada. Con el maestro de la asignatura ahí, que es lo que decía Julio Canelo. Con el maestro de asignatura presente y también personal de la escuela donde tú ibas, sí, presente así, ahí. Así era. Y había que ir preparado, porque te iban a revisar desde tu plan hasta el desarrollo completo de la clase. Y había que hacerlo bien, porque si no se quemaba en didáctica. Hasta el peinado te lo corregían. Y la pregunta que tú hacías ahorita sobre que se me fue, sobre la preparación. Oye, las instituciones de educación le dan beca al maestro para que se prepare. Oye, el maestro que no quiere prepararse ahora es porque no quiere. Mira, Inafocán 2.000 becas, la MESI 3.000 becas. Yo fui, tú sabes que yo fui cuando yo busqué el primer doctorado. ¿Sabes lo que me dijo la MESI? Aquí tenemos una beca, pero es internacional. Yo dije, no, pues yo soy un hombre ya de 40 y pico de años y tengo una esposa de 31 años y yo no puedo irme para allá a estudiar y dejarse a los tigres. Yo después hago cosas. Oye, pero que me llamó la atención porque yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar, tú sabes lo difícil que era para yo conseguir una beca. Sin embargo, ahora ya hay becas en la MESI que están esperando los docentes, están esperando la población. Mira, ahora, para todo este doctor, por ejemplo, ya nosotros vamos a tener una generación de 269 doctores el año que viene y Altagracia va a tener 6 doctores en el nombre de Jesús. 6 doctores en educación. El doctor en educación. Y la mayoría de maestros tienen su maestría. Ahora vuelvo y te reitero, ¿qué pasa? A veces la preparación no basta. Y usted lo sabe. O sea, yo puedo tener un doctorado y si yo no tengo ese amor por la educación, esa vocación de servicio, eso no va a bastar. Eso tiene que estar mezclado, articulado con esa vocación de servicio. Bueno, yo creo que del análisis del libro Nacho no hemos ido lejos y hemos analizado prácticamente la educación dominicana. Pero me siento satisfecho de que Santiago y Marely hayan venido a analizar este fenómeno que cumple este año 50 años. Es otra cosa. El libro Nacho. Es otra cosa también. Desde el Ministerio de Educación se debió hacer una fanfarria, como uno dice. O sea, un libro, por ejemplo, sí. ¿qué instrumento de educación fuera el libro Nacho te ha durado en vigencia, que tú sabes que vigencia real 50 años? Te estoy hablando que los centros integrados de Melania duraron 4 años, los otros duran 3 años. O sea, ¿qué instrumento de educación te ha durado 50 años vigente en la sociedad? O sea, ya el Ministerio de Educación debió celebrar por alto estos 50 años del libro Nacho. Y un libro dominicano. Desde el Departamento de Currículo, atención, ojalá me estén chequeando, el Departamento de Currículo del Ministerio de Educación debió celebrar los 50 años del libro Nacho a nivel nacional. Pero, ¿tú sabes cómo funciona la cosa? Yo me gustaría que lo celebren autorizando el uso del libro Nacho. Como quiera se usa, William, porque las bibliotecas lo pueden tener y el niño lo lee y se entretiene. No, y vuelvo y te reitero, ahora con el enfoque por competencia, ya los libros, no hay de que libro, de que este es el libro, no. Ya con el enfoque por competencia. Por ejemplo, el ministerio tiene el libro abierto, ahí tú encuentras de todo. Pero hay que exigirle también a su saeta que le ponga el nombre de Melania Hernández. Por lo menos que y que también pueda decirle, mira Melania, de tantos libros que se vendan, ellos hay un porcentaje para ti también. Porque claro que sí. Que en la parte, el capitalismo, como digo yo siempre, es muy abarcador, el capitalismo es muy injusto. Sí, muy injusto. Sí, el capitalismo. Demasiado injusto. Así es. Ya no quiere irse hace rato. Ya me dijo que se quiere ir. Cuando tú ves que él está ponchando a cualquiera y deja a cualquiera ponchado ahí. Yo creo que Arnold tiene hambre. Se quiere ir. Pues muchas gracias, Marely, muchas gracias, Santiago. Y yo espero que cuando haya otro tema de educación,
pues ustedes tengan la oportunidad de venir, porque a la gente hay que orientarla y educarla. Entonces, se educa diciendo las cosas como son. Y eso de hablar de un libro como este, esto es fascinante. Gracias, Santiago Carmona. Es un historiador. Muy bueno, vamos a hablar de historia. Tremendo historiador, Santiago. Esperemos en Dios que con ese doctorado me lo lleven allá mismo a la sede. ¿A dónde? ¿A dónde? A la sede del Ministerio de Educación. ¿Y a buscar qué? Pues ya te yo lo digo. siempre he estado, mis proyectos yo siempre los pongo en la mano de Dios. Es que gente como Santiago hay que tenerla para que desarrollen a nivel nacional lo que tienen. Eso yo espero. Sí, y que le den la oportunidad. Yo estos días una compañera que yo voy a estar donde Dios me ponga. Amén. Y que a veces las cosas tú crees que dependen de hombre, dependen de Dios. Depende de y al Dios. final Dios entiende que yo debo estar aportando. En el Ministerio de Educación ahí voy a estar. Por lo menos yo le decía que desde el 2009, y fue que me llamaron así, desde el 2000, para trabajar con el gobierno de Canadá. Y yo recuerdo que me mandaron a hacer 7 ítems. Y el año siguiente salieron 4 míos. Me dice un compañero, oye, yo he mandado y no he salido nunca de los míos. Después el año siguiente salieron los otros 3. Y de ahí yo siempre fui un colaborador desde el 2009 para el asunto de elaboración de ítems del ministerio. Que no es mucha cosa, pero uno se siente privilegiado porque uno puede aportar al sistema. Y yo le decía también a alguien aquí que Villa Altagracia tiene una debilidad y es que no aprovecha los talentos. O sea, Villa Altagracia no aprovecha ese potencial que tenemos, porque como yo hay muchos jóvenes aquí, entonces no aprovecha ese potencial, uno está dispuesto a aportar y ayudar en lo que la gente entienda, pero somos así. Gente como tú necesitamos y muchas. Bueno, pues muchísimas gracias, señores. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso aquí en este espacio en política. Gracias por su sintonía, gracias Marely, gracias Santiago. A la hora. En los controles allá arriba, Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Nos vemos. Un placer.